Buenas tardes, buenas noches. Le agradecemos al Señor por darnos la oportunidad de poder estar el día de hoy con ustedes a través de la red a través de esta red, a esta plataforma de red de comunicación, por lo cual vamos a empezar nuestra enseñanza que está basada en el libro de Juan capítulo 7. Y empezamos con una oración, primeramente pidiendo al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, que nos dé el entendimiento para iniciar con su santa y bendita palabra, ¿verdad? La que nos conforta, la que nos da bendición, la que nos da la sabiduría para poder vivir una vida en victoria, una vida en la cual en estos días, ¿verdad?, tan difíciles a veces, necesitamos que el Señor nos dé esa bendición tan grande en Él. Gracias al Señor por eso. Entonces vamos a empezar primeramente con una oración, pidiéndole al Dios eterno que nos dé la bendición de poder llevar su bendita y preciosa palabra para que edifique a su iglesia, edifique nuestras vidas y a través de ello, ¿verdad?, poder transformar en este caso nuestras vidas de una manera poderosa. Bueno, vamos a dar inicio con una oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por lo bueno y maravilloso que tú has sido. Señor, entendemos, Señor, que sin ti, Señor, no podemos hacer nada. Señor, te necesitamos mucho, Señor, te necesitamos porque tu palabra lo dice bien claro, que alejados de ti nada podemos hacer, Señor. Por eso, precioso Espíritu Santo de Dios, ilumina nuestras mentes, ilumina nuestros corazones para poder, Señor, interpretar tu santa y bendita palabra. Que tú seas, Señor, el que hable a tu pueblo, que hable, Señor, a nuestras vidas, porque ese es nuestro deseo ferviente en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Papá Dios. Bueno, vamos a dar inicio, ¿verdad? Un poquito tarde, ¿va? Pero vamos a trabajar este capítulo tan hermoso, ¿verdad? El capítulo 7 de Juan. Y vamos a dar comienzo con la lectura de la palabra de Dios. En el capítulo 7, versículo 1, para dar inicio, dice: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. En el versículo 4, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos está mencionando la Escritura. Y vamos a dar ese inicio, ¿verdad? Primeramente, podemos entender, ¿verdad?, que quiénes fueron los que articularon o los que hablaron con nuestro Señor Jesucristo. Pues bueno, fueron sus hermanos del Señor Jesucristo. En este caso, ¿verdad?, que en el libro del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, ahí están los nombres de estos hermanos del Señor Jesucristo, medio hermanos, ¿verdad?, porque Él es Dios, ¿verdad? Y que eran Jacobo, José, Simón y Judas. Y dijimos que ellos le aconsejaban desde un punto de vista humano al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque, ¿por qué no subes? Le decían, ¿por qué no subes a Jerusalén? Le dijeron, allí al descubierto puedes hacer algo espectacular. Pero Jesús no aceptó este consejo de parte de sus hermanos, ¿verdad? Él guiaba sus pasos según un horario establecido, el horario de su Padre, en este caso, ¿verdad?, el Padre de la gloria, nuestro Padre celestial. Estaba haciendo la voluntad de Dios, no seguía las pautas de la sabiduría del mundo, ni siquiera apeló a su propia mente, ¿verdad?, considerando si era o no la hora propicia para él. Vivía según un horario definido del Padre y lo siguió fielmente. Destacábamos la palabrita aún en la frase: mi tiempo no ha llegado. Y eso es precisamente lo que sucedió, ¿verdad?, que no había llegado su tiempo del Señor. O sea, a través de esto nosotros podemos entender que Dios tiene su tiempo para todo. O sea, Él no se tarda, sino llega en el momento perfecto, en el momento idóneo para hacer esta
observación que se mira a través de la escritura, donde él dice, todavía no es mi tiempo de que yo suba, ¿verdad? En este caso, a esta fiesta que se estaba desarrollando. Entonces, ahora Jesús dijo que no iría a la fiesta, simplemente como ellos querían que hiciera. Jesús acudiría allí en la hora fijada de su Padre y de acuerdo con su voluntad, ¿verdad? Y podemos observar en este caso, en el capítulo 7, versículo 9 de según San Juan, y dice así, ¿verdad? No puede el mundo odiaros a vosotros, pero a mí me odia porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. O sea, podemos observar, ¿verdad?, que Dios es un Dios de orden. Y eso es lo que se observa, o se halla de manifiesto en esta parte de la escritura, ¿verdad? De que Dios tiene su tiempo, es un Dios de orden, y lo podemos observar de esta manera. Podemos nosotros ver durante toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, donde no se hace notar qué sucede después de los 30 años. No se sabe la historia, o sea, y porque a veces mucha gente se pregunta, ¿y por qué no se dice? Si es el Señor Jesucristo, su vida es importante, su vida es lo más extraordinario que podríamos nosotros observar. Mas sin embargo, nosotros podemos observar a través de la escritura que Dios nos manifiesta a nosotros y nos dice, ¿verdad?, de que Dios es un Dios de orden y es un Dios que empieza a actuar en el momento adecuado para nosotros, para edificarnos en este caso. Y esto se hace notorio en esta parte de la escritura. El mundo, podemos decir, el mundo se muestra hostil hacia Cristo, o sea, como renuente, ¿verdad? Renuente o problemático en este caso, es porque nuestro Señor Jesucristo es la luz del mundo, y esa luz es brillante, esa luz revela todo lo que es malo, revela el pecado y lo condena. Por eso mismo le oían aún en la actualidad. Jesús condena el pecado con su misma presencia, porque esa es su naturaleza, es parte de lo que es el Señor. Dios no puede estar tolerando el pecado, no puede, porque Él es Dios, es un Dios santo, es un Dios justo, y entonces a través de esto nosotros podemos observar este tipo de situaciones que se presentan en esta parte de la escritura. Entonces con su misma vida, esto produce una hostilidad en el hombre, porque el corazón del ser humano es malo, ¿verdad? Jesús fue a la cruz por su amor para con la familia humana, y es su amor redentor lo que ha quebrantado el corazón del ser humano hostil. O sea que estamos en este caso en contra del Señor, y es por eso que el Dios eterno da el primer paso y presenta lo que es para nosotros el Evangelio de Cristo Jesús, ¿verdad?, que es la redención. Entonces, a la situación que en la manera o la que nosotros nos encontramos, la condición más bien, ¿verdad?, la condición en la cual nosotros encontramos que es pecado, y que no podemos reunir todos los requerimientos para hacer esto. Observamos también en este caso, veamos por ejemplo esto de una manera clara en la vida de Saulo de Tarso. Al comienzo él perseguía, ¿verdad?, él perseguía a la iglesia, ¿verdad?, o odiaba al Señor Jesús y a cualquiera que le siguiera, pero cuando le conoció, su corazón fue quebrantado. Nosotros lo podemos observar en el capítulo 7, si no me falla la memoria, es el capítulo 7, donde es la conversión del libro de los Hechos, la conversión del apóstol Pablo, donde él de una manera fuerte y decisiva perseguía a los cristianos, pensando él, ¿verdad?, que le hacía un favor al Señor Jesucristo, en este caso al Dios eterno. Pero
cuando él se encuentra con el Dios vivo, con el Dios de la gloria, hay un encuentro poderoso con el Señor, y a través de ese encuentro, ese despertar de ese sueño que él tenía, o de esa luz, ese velo que no le permitía ver las verdades o la verdad espiritual, vino el Señor Jesucristo y se acerca a nosotros y nos da, Él da el primer paso. A veces nosotros podemos pensar, ¿verdad?, que lo hacemos nosotros, pero no, es el Señor, ¿verdad?, es el que toma la iniciativa, y nosotros no podríamos llegar a Él si el Dios eterno no nos lo permitiera o no diera el primer paso para que nosotros pudiéramos llegar a Él. Entonces, esto es algo que se pone de manifiesto en toda la escritura con cada uno de los grandes siervos o grandes hombres de Dios en este caso. Y podemos también, por ejemplo, después de ese encuentro con Jesús, en este caso estamos hablando de Pablo, escribió las siguientes palabras: el cual me amó. Fíjense nada, en Gálatas 2:20. Si ustedes tienen en su Biblia, lo pueden verificar, o anótenlo simplemente para que no pierdan tiempo, ¿verdad? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En este caso está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que el Señor, nuevamente poniendo de énfasis, que el Señor fue el que dio el paso, no nosotros. Podríamos decir, no, es que yo fui el que tomé el paso, pero no. La escritura está llena de estas enfatizaciones muy notables con relación de que nosotros no podríamos llegar si no fuera por el Dios eterno, en este caso, el que tomara el primer paso para nosotros, ¿verdad? En el capítulo 10 dice, capítulo 7, versículo 10, pero después que sus hermanos subieron, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. ¿Qué está manifestando esto? Bueno, está manifestando, ¿verdad?, que no era el tiempo del Señor, sino que era en el cronos de Dios, en este caso, ¿verdad?, el tiempo de Dios iba a tomar la iniciativa, en este caso, iba a tomar esa bendición, y Dios, podemos observar en este caso, ¿verdad?, que el Señor tomó la iniciativa. Probablemente viajó con los discípulos por un camino apartado y entró a la ciudad por la puerta de las ovejas. Es lo que estamos hablando, ¿verdad? Creemos que siempre entró en Jerusalén por la puerta de las ovejas hasta el momento de su entrada triunfal. En este caso, cuando él entró, empezó ese ministerio poderoso de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando él lo hizo públicamente ante todo el pueblo de Dios. En esa ocasión Jesucristo en realidad se ofreció a ellos, demandando que le aceptaran o le rechazaran. En este caso lo vemos de una manera enfática a través de la escritura, como es dice, y lo buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había mucha murmuración acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es que era bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Sin embargo, ninguno hablaba abiertamente de él por el miedo a los judíos. Y eso es lo que sucedía, ¿verdad? Que algunos simpatizaban con lo que decía el Señor Jesucristo, pero más bien eran sensibles a la palabra de Dios. Cuando el Señor hablaba ante ellos, ¿verdad? Ellos eran sensibles, eso es lo que sucedía, pero tenía todavía ese temor de poder ser abiertamente con ellos, ¿verdad? Poder decirle, tener ese acercamiento genuino, ese acercamiento donde ellos pudieran tener esa comunicación sin problemas y sin tapujos. En este caso las autoridades religiosas le estaban buscando y esperando porque la ley le requería que viniera a la fiesta. Había mucha discusión en cuanto a Jesús. En este caso estamos hablando
de las personas, pero todo se hacía en secreto precisamente por ese tipo de situaciones, ¿verdad? Porque cualquiera que hiciera una declaración a su favor sería atacado y corría el riesgo de ser arrestado. Pero en este caso ellos escuchaban la escritura, no había una afinidad, no había una solidez en escuchar, en poder discernir las verdades espirituales que ahora nosotros podemos entender, ¿verdad? Que gracias al Señor ahora nosotros las podemos entender, pero en este caso ellos estaban en ese proceso de poder entender todo eso que el Señor les quería decir, ¿verdad? En el versículo 14 dice: pero a la mitad de la fiesta subió a Jesús al templo y enseñaba. O sea, como podemos observar, Jesús aparece en el templo hasta... esta era la fiesta de los tabernáculos. Se halla en el calendario de Dios y representa la venida de Cristo en su regreso a la tierra. También nos presenta los eventos y etapas que conducen a esa venida. Esta fiesta habla de la consumación de las cosas. Jesucristo aparecerá de repente. Es parte de lo que ellos observaban, ¿eh? El profeta Malaquías dijo en el capítulo 3 de su profecía, versículo 1: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. En este caso, esta profecía se cumplirá en su regreso a la tierra, cuando Él regrese el Señor. Pero nosotros, cuando vemos todo el Viejo Testamento, ¿verdad?, siempre está hablando hacia el futuro, está hablando hacia la persona del Señor Jesucristo, siempre está apuntando hacia a nuestro Señor, está presentándolo, manifestando esas profecías, y que en Él se cumplen, muchas de esas profecías se cumplen en el Señor, ¿verdad? Y dice en el versículo 15, y se admiraban los judíos diciendo: ¿cómo sabe letra sin haber estudiado? ¿Ha observado usted, hermano, que muchas de estas personas podemos ver a nuestro Señor Jesucristo que siempre se encuentra enseñando? O sea, Él no pierde ninguna oportunidad para dar una enseñanza, y nosotros lo debemos de mirar y observar y aplicarlo también, porque nosotros así ahora con nuestras amistades, con aquellos amigos, con aquellas personas que están a nuestro alrededor, no debemos de perder la oportunidad, sino al contrario, compartirles esta palabra de luz, esta palabra de verdad, esta palabra que les traerá libertad, y conocerán, como dice la Escritura, y conocerán la verdad, y los hará libres, ¿verdad? En este caso entonces sí podemos observar también, ¿verdad?, que hay varias situaciones que se presentan a nuestro alrededor, y a través debemos estar muy atentos a lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, esa es una de las observaciones que podemos ver, que nuestro Señor Jesucristo siempre estaba enseñando. Por ejemplo, puede notar usted, ¿verdad?, la prioridad que dio a la palabra de Dios. Los judíos, es decir, los líderes religiosos, se quedaban asombrados, porque Jesús no había tenido ninguna educación formal en las escuelas rabínicas. En este caso, se admiraban que le fuera posible hablar como lo hizo. Se admiraban. Entonces, en ese tiempo, ¿verdad?, había dos escuelas rabínicas en este caso, y hago mención, ¿verdad?, aunque a veces es bueno tener cultura bíblica o cultura en cuestión de cómo los judíos se educaban. Y esas dos escuelas, como es la escuela de Hillel y la escuela del Shammai, ¿verdad?, que eran dos escuelas un poco diferentes. Una era más ortodoxa, o sea, más dura, más fuerte, que era la de Hillel, era un poco más fuerte, y los más liberales, vamos a ponerlo así de esa manera, eran los del Shammai, que eran dos maestros, ¿verdad?, que salieron antes del Señor Jesucristo. Ya estaban unas 30, 40 años aproximadamente, ¿verdad? No voy a poner fechas posiblemente, pero sí era antes del Señor Jesucristo, donde estos tanto Hillel como estas dos escuelas del
rabínicas, vamos a ponerlos así, o vamos a ponerlo, estas universidades de aquel tiempo, para ponerlo en el contexto nuestro, ¿verdad? Tanto el Shammai, que eran los liberales, y los ortodoxos, o como le podemos decir, los conservadores. Yo pienso que esa es la palabra correcta. Los conservadores, los que eran más un poco más apegados a la escritura, aunque también le ponían más atención, más atención a las tradiciones, que es lo que menciona nuestro Señor Jesucristo, que ponen más a la tradición que a la propia palabra de Dios. Entonces, observemos, ¿verdad?, que claramente, ¿verdad?, de que reconociendo de dónde, cómo venía, con este caso el apóstol Pablo, que pertenecía, vamos a decir, a la escuela rabínica de Hillel, ¿verdad?, un poco más conservador y fuerte, rudo. En este caso el apóstol Pablo, ¿verdad?, vemos a él, ¿verdad?, que aún sus enemigos tuvieron que admitir que jamás hombre alguno había hablado como ese hombre. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Como veremos, vamos a ahora el versículo 16 dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, aquí nos demuestra, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo siempre ponía énfasis en su Padre. Siempre Él ponía al Señor por delante, y es lo mismo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad?, poner a nuestro Dios por delante, y Él va a hacer el trabajo, va a hacer la apertura, va a abrir la umbrella, ¿cómo se llama? Esa abertura la va a abrir a través de Él, porque nosotros no podemos hacer nada sin Él. Tenemos que estar bien sujetos, en este caso, a Él. De lo contrario no podemos. Lo que queremos decir con esto, bueno, decimos que rechazar el mensaje de Jesús es rechazar el mensaje de Dios. En los capítulos 4 y 5 Jesús insistió en que rechazarle a Él, estamos hablando del libro de Juan, ¿verdad?, rechazarle a Él era rechazar a Dios. Ahora nadie podría decir que Él nunca se hizo igual a Dios. Usted bien puede rechazar el hecho de que Jesús es igual a Dios, pero nunca podrá decir que la Biblia no declara que Jesucristo es igual a Dios. O sea, en muchas escrituras podemos observar de que Él era Dios, es Dios. Vamos al capítulo 1 del libro de Juan, y muy claro lo dice así, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, aquí hay una situación radical. En este caso, ¿va? El Señor, en este caso, nuestro Señor Jesucristo, lo decía, ¿verdad? Y precisamente por eso lo crucificaron, ¿verdad? Lo crucificaron porque Él decía que era Dios. ¿Y qué pasó con el pueblo, en este caso el Sanedrín? Prácticamente lo llevó a la crucifixión. ¿Por qué? Porque esa declaración. Y la Escritura, aunque la palabra de Dios está puesta, está en el Viejo Testamento, está manifestado principalmente en el libro de Isaías, ¿verdad?, que es, podríamos decir que es el Evangelio del Viejo Testamento. Los que ya tienen más tiempo pueden reconocer ese libro de Isaías como el Evangelio del Viejo Testamento. Y podemos ver, ¿por qué? Porque es bien clarito, bien especificado, ¿verdad?, como la persona de nuestro Señor Jesucristo, Él nos está diciendo claramente que es el Salvador del mundo, el que va a librarnos del pecado, y lo vemos en esa forma tan clara, tan perspicaz, más perspicaz, más directa, vamos a decirlo así, más fuerte, más acentuada, que nosotros lo podemos ver de una manera extraordinaria en nuestras vidas, ¿verdad?, que Él es nuestro Salvador, y sin Él nada podemos hacer, ¿verdad? El versículo 17: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Mire, nada más, o sea, ¿qué está haciendo? Nuevamente está poniendo por delante ¿a quién? Al Dios eterno por delante, siempre. Entonces, ¿qué nos concierne a nosotros, o cómo nos podríamos nosotros
a afirmar en este caso, porque es lo mismo prácticamente. Nosotros vamos a hacer lo mismo. A la palabra de Dios siempre vamos a poner, tiene ese efecto de abrir puertas, de tomar, dar la bendición que nosotros necesitamos en este caso, ¿verdad? En este caso dice, el que quiera hacer, el Antiguo Testamento invita en el Salmo 34 versículo 8 diciendo, gustad y ved que es bueno el Señor. En este caso nuestro Señor Jesucristo hace la invitación a venir y hacer en este caso la prueba de que Él es bueno, ¿eh? El que quería hacer la voluntad, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Debe hacer una actitud de amor hacia la palabra de Dios. Alguien ha dicho que el saber humano necesita ser conocido para poder amarlo, pero que el conocimiento divino tiene que ser amado para poder ser entendido. Y es cierto, ¿eh? Pues aquí tenemos los pasos al conocimiento, el amor y la obediencia. Esto es que Jesús pide que hagamos para conocerle, amarle y obedecerle. En este caso pues nos da algo tremendo. Cuando nos gusta decirle a los demás cómo deben hacer tal cual o cualquier otra cosa, expresar lo que pensamos y un conocimiento real. Jesús dijo, probad al Señor, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Estamos haciendo esa anotación, ¿verdad? Esa es la maravilla de la palabra de Dios. Y hermanos, si usted de verdad o deseamos, o si estamos dispuestos en este caso, ¿verdad? Dios hará que esa palabra sea una realidad en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo va a llevar o nos va a dar una confirmación preciosa, una confirmación hermosa en nuestras vidas, porque Él es el que nos confirma, el que nos da la revelación. Sin Él, definitivamente no podríamos entender lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Sin el Espíritu Santo de Dios, nosotros simplemente no lo podríamos entender. Pero gracias al Señor, hay personas, ¿verdad? Hay personas o hombres que quieren oír de Dios, o si quieren oírle, entonces Dios les hablará por medio de ¿qué? De su palabra. Luego le aceptarán al Señor Jesucristo, el que vino para hablar de parte del Padre, en este caso nuestro Dios eterno, nuestro Señor Jesucristo. Desafortunadamente los seres humanos a veces con frecuencia tienen más interés en prestar atención a un hombre que busca su propia gloria antes que a Dios. Si Jesucristo hubiese tratado de fundar una nueva secta religiosa, si lo ponemos de esa manera, estamos seguros que estos hombres le habrían escuchado. Pero Jesús no estaba atribuyendo gloria a sí mismo. Más bien daba toda la gloria al Padre de la gloria, al Padre eterno, al Padre amoroso. Siempre, entonces, ese énfasis recurrente, no sé si lo podemos observar, esa situación siempre se presentaba vez tras vez, el Padre. Y por lo tanto, como lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En su primera carta a los Corintios capítulo 2 dice, versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es exactamente lo que sucede. Nosotros no podemos discernir las cosas. Usted puede leer, yo recuerdo hace mucho tiempo, yo me pasaba mucho tiempo leyendo, vamos a decir, en la iglesia tradicional. Asistía por mucho tiempo a la iglesia tradicional y escuchaba, nos hacían leer la escritura, pero yo no entendía nada, absolutamente nada podía uno entender. Yo no entendía nada. Entonces
Yo preguntaba por mucho tiempo, ¿y por qué no pueden? Pues es que hay gente que tienen esa explicación y pueden explicarla de una manera tan simple, tan de tal manera que una persona común y corriente, bueno, todos somos comunes y corrientes, ¿eh?, lo puede entender de manera fácil. Hay personas que tienen una facilidad para dar unas enseñanzas espirituales en una forma simple y llana. Y cuando esas personas las enseñan, wow, la entienden perfectamente, entienden esas verdades de la palabra de Dios. Y eso yo no lo entendía hasta que venimos al Señor y el Espíritu Santo, cuando reviene el Espíritu Santo de Dios, como lo dice la Escritura, nos llevará, dice, hacia toda verdad, nos guiará, nos dará, nos recordará. Miren qué precioso, o sea, qué bonito y qué precioso saber, ¿verdad? Que antes podía leer usted la Escritura y no entendía nada, absolutamente nada. Quién sabe de qué está hablando o qué está diciendo, pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios, nace uno, ¿verdad? Hay un nacimiento espiritual tremendo y viene un discernimiento. O sea, algunas cosas posiblemente al momento no las puede entender, pero algo espiritual ha cambiado en la vida de una persona o de un creyente, y eso es lo que sucede precisamente, ¿no? Que no podemos llegar a ser las mismas personas en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces podemos observar ese tipo de situaciones, ¿verdad? En el versículo 19 dice: no os dio Moisés la ley, sin embargo ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué intentáis matarme? En el versículo 19 del capítulo 7. Aquí vemos la hipocresía, ¿verdad? Del legalismo que se presentaba en este caso. El Señor Jesucristo siempre hacía bien a la gente. Siempre vemos esos milagros poderosos, esos milagros extraordinarios en la vida de una persona. Imagínate, personas que estaban por más de 38 años echadas en un yate, y el Señor los levantaba. Imagínense imagínense esa persona que recibió ese milagro tan extraordinario, que toda su vida no tenía otra forma de vivir. Esa era la vida que le tocó vivir por tanto tiempo, mas sin embargo viene el Señor y le hace ese bien tan grandioso, ese milagro poderoso, y cambia su vida completamente. Pero más sin embargo, dice, como lo dice el 19, nuevamente repitiendo, no os dio Moisés la ley, sin embargo ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué intentáis matarme? O sea, él tratando, o sea, cómo ellos se enfocaban en cosas que no. En otras palabras, aquí vemos la hipocresía del legalismo, en este caso del hombre que dice que podría decir que el sermón del monte es su religión, o de la persona que dice que vive según los 10 mandamientos. ¿Quién puede vivir de acuerdo a los 10 mandamientos? No, nadie. Alguien los va a quebrantar. Va a quebrantar los 10 mandamientos. Cuando nosotros observamos el libro de Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, malas noticias, y precisamente da malas noticias en el aspecto porque te desespera. Yo recuerdo hace mucho tiempo, yo leía esos capítulos, oye, no tiene solución, no hay solución. Yo llegué a desesperarme de una manera tremenda, porque dije, no, ¿qué puedo hacer? O sea, y yo entendí en ese momento, ¿verdad?, que esa desesperación que me daba la Escritura es para que yo corriera a Cristo Jesús. Y cuando el Señor me trajo a sus brazos, cuando el Señor nos dio la oportunidad preciosa, la oportunidad grandiosa de llegar a Él, esa desesperación, ese desespero que yo veía en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Romanos, que eran puras malas noticias. O sea, era una confrontación tremenda de que no tenía yo ninguna solución. No había, o no teníamos, en este caso, para aquellos que no conocen a Cristo Jesús,
esa parte de la escritura te desespera. ¿Y por qué te desespera? Para que corras a Cristo Jesús. Después del capítulo 4 empiezan las buenas noticias. O sea, vienen las malas noticias, pero ¿qué creen? Inmediatamente vienen las buenas noticias de salvación, las buenas noticias de que el Cristo de poder, el Cristo de amor está al alcance, que el Dios eterno no tiene uno más que clamar a Él. Dice, clama a mí y yo te responderé, como dice la Escritura, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Y esas cosas ocultas poderosas es precisamente la palabra de Dios, lo espiritual, lo poderoso, lo grandioso que nos da el Señor a través de su Escritura. Y dice, y respondió la multitud y dijo, demonio tienes, que intentas matarte. Jesús respondió y les dio, una cosa hice y todos os admiráis. Al parecer, como puede uno observar aquí, no se daban cuenta que había un complot, ¿va? Ellos tenían más bien había un complot en contra de nuestro Señor Jesucristo para matar al Señor. Esta obra a la cual Jesús se refiere aquí era aquella ocasión en que sanó al hombre en el estanque de Betesda. Eso había causado mucho antagonismo, mucho reborujo, mucho revuelto en este caso, ¿verdad? En esta situación, porque lo hizo en el día de reposo. Entonces el Señor vino con esa confrontación, le ponían más importancia a lo que en realidad no tiene importancia en este caso. Dios lo hizo con un propósito. ¿Cuál es en este caso, cuando nosotros observamos leyes en las calles, o en este caso podemos ver un stop, o en este caso un semáforo dice pare, pero ¿cuál fue el espíritu de la ley por lo cual se hizo esa ley? Y cuando nosotros observamos que el espíritu de la ley es para beneficiarnos a nosotros, no es para quitarnos el gozo, no, al contrario, el Señor quiere que seamos unas personas gozosas, unas personas que vivamos en armonía, que vivamos en bendición. Entonces, vez tras vez, el Señor viene, ¿verdad? Y como lo observamos en versículos anteriores, que Él siempre trataba o estaba enseñando siempre una verdad espiritual para los judíos, para la gente que le seguía a su alrededor. Siempre había una enseñanza. ¿Qué nos trae a nosotros qué nos trae a nosotros de alegría? Precisamente estas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo las podemos observar a través de la Escritura, donde Él claramente Él no perdía el tiempo. ¿Qué sucede en este caso con nosotros también? No debemos de perder el tiempo, ¿verdad? Y cuando tengamos esa oportunidad, dar una enseñanza a través de la Escritura. Pero, ¿qué sucede cuando aquella persona no conoce a su Dios? O su Dios no le conoce. Ahí estaríamos en problemas, ¿verdad? Pero en este caso, cuando aquella persona le conoce al Señor y al Señor le conoce a aquella persona, pues una bendición tan grande, una relación. Precisamente cuando hablamos de relación, una relación mutua, una relación muy estrecha entre el Dios de la gloria y sus siervos. Y eso es la enseñanza prácticamente que nos da el Señor. Bueno, es lo que aprendemos a través de esta preciosa Escritura, donde el Señor quiere que estemos apegados a Él, que observemos, que cada vez que leamos la Escritura, gracias a su Espíritu Santo, podemos entender unas verdades preciosas en su palabra. Y nosotros ahora podemos hablar con esa autoridad que el Señor nos ha dado a través de su Escritura. Hablamos a que el pecador que llegue a un arrepentimiento genuino, para que haya una transformación genuina. Eso es lo que nos da la palabra de Dios, un regalo precioso, y que no debemos de escatimarlo como
como que ya lo recibimos. No, hermano, esta es una renovación constante, una renovación de nuestra mente, una renovación de nuestra vida, en la cual los más beneficiados vamos a ser nosotros a través de esta renovación preciosa que el Espíritu Santo hace a nosotros a través de su palabra y a través de su Espíritu. Le damos gracias al Señor por esas verdades que nos ha dado el día de hoy, y agradeciendo primeramente, ¿verdad? Primeramente de que este privilegio que nos ha dado el día de hoy de poder traer su palabra y poder compartirla, en este caso con ustedes, ese es un gran privilegio que el Señor nos ha dado. Le damos gracias. Vamos a orar, ¿verdad? Para que para despedirnos en este caso y poder decirle a nuestro Dios eterno que gracias por su grande bendición que nos ha dado el día de hoy, en este día tan hermoso. Gracias por todos aquellos que se conectaron, y le agradecemos al Señor. Vamos a orar pidiéndole al Dios eterno que nos dé más vida, que nos dé más sabiduría para poder nosotros llevarlo en nuestros corazones como Él se lo merece, ya que Él es digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Vamos en oración. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por lo bueno y maravilloso que tú has sido. Señor, todos aquellos que estén el día de hoy conectados, Señor, yo te pido que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú los toques, tú hagas algo poderoso en la vida de cada uno de ellos, de mis hermanos y de amigos que el día de hoy están conectados a través de esta plataforma de internet, Señor, que ha sido una bendición tan grande, Señor, en estos días problemáticos, Señor, donde no podemos reunirnos. Pero, Señor, ahora tú estás usando estos medios para alcanzar a aquellos que no te conocen, Señor, y que tú te hagas presente en sus vidas, Señor. Si alguno de ellos tiene alguna necesidad, que lo más probable es que sí, Señor, que tú satisfagas cada una de ellas, Padre, ya sea de salud, Señor, de económica, o en su matrimonio, Señor, o en su cuerpo, Señor, alguna enfermedad en su cuerpo, o cualquier otra situación que se les haya presentado, Papá Dios. Yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que tú, Señor, sigas bendiciéndolos de manera especial. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Que Dios me los bendiga y hasta luego.